Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Muy bien, en Mateo capítulo 7, versículo 15 dice así: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de las brojas? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por los frutos los conoceréis. Fíjense, por los frutos, ¿qué son los frutos? Por los hechos, por las acciones, por lo que dicen, por la manera de vivir. Nosotros entonces podemos identificarlos si están sirviendo al Señor o no. Entonces el Señor da ejemplos aquí. Dice, bueno, cuidado con estos falsos profetas, falsas personas que profetizan que son creyentes o son seguidores míos cuando no son. Dice, vienen vestidos de ovejas, dan una apariencia que son cristianos, que son muy amables, que son buenos. Dice, pero por dentro son lobos rapaces. Ellos vienen a causar daño, vienen a destruir la iglesia, vienen a desanimar, vienen a blasfemar, vienen a hacer tanta cosa en la iglesia. No debemos nosotros de sorprendernos cuando somos atacados por el enemigo, porque la Biblia dice que va a venir el enemigo y él quiere destruir a la iglesia, o sea, quiere que los creyentes se desanimen, quiere que los creyentes se olviden de seguir al Señor. Y entonces nosotros tenemos que estar vigentes y no darle al enemigo oportunidad. ¿Sabe que hay mucha gente que se ha desanimado por lo que ha visto? No, pues yo miré que esto, yo miré el otro y mejor se apartan de la iglesia. Pero lo que ellos no saben, que lo que ellos vieron fue los lobos y no vieron las ovejas, no vieron los creyentes. Porque es lo que el enemigo hace. Quiere que nosotros nos enfoquemos más en lo negativo que en lo positivo. Porque realmente es lo que sucede. La mayoría de la gente se enfoca más en lo malo que en lo bueno. ¿Sabe? Puede usted ser invitado a una comida y todo puede estar riquísimo, el arroz, los frijoles y todo es bien rico, pero si las tortillas estuvieron duras o se quemaron, ¿sabe de qué van a hablar? Que las tortillas estuvieron quemadas. Se van a olvidar que la carne estuvo bien suavecita y el arroz bien rico, los frijoles bien sabrosos. Se van a olvidar todo eso. Y todo lo que se van a enfocar es, las tortillas estuvieron quemadas. Estuvieron duras. Y no debe ser así. Y se olvidaron del resto. Porque así es naturaleza humana. Cuando uno se enfoca en las cosas terrenales, pues es lo que hace. Entonces, lamentablemente, algunos también han tenido varias experiencias así en las iglesias que suceden cosas, pero cosas insignificantes, pero es lo que se enfocan más y se olvidan de lo que sintieron, de la predicación, del mensaje, y nada más se enfocaron en lo malo. Ahora bien, lo que pasa es que lamentablemente hay situaciones en que el enemigo también manda a sus discípulos a la iglesia para destruir, para desanimar, para distorsionar la verdad, y lamentablemente mucha gente es engañada. Pero la Biblia dice, miren, ustedes tengan cuidado, guardados de estos falsos profetas, cuídense, porque van a venir, que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. Vienen con malas intenciones. El enemigo viene a destruir la iglesia. ¿Cómo los vamos nosotros a identificar? ¿Cómo vamos a ver nosotros quién son? Bueno, el Señor nos dice, por sus frutos los vas a conocer, por lo que dicen, por lo que hacen, donde andan. ¿Verdad que hay muchos dichos ahí en el mundo y uno de ellos es aquel que dice, dime con quién te juntas y te diré quién eres? ¿verdad? ¿Sabe que ese dicho tiene mucha verdad? Porque la Biblia también dice algo parecido, que las malas costumbres corrupten las cosas buenas. Las malas comunicaciones corrupten las buenas costumbres. Y entonces nosotros tenemos que cuidarnos y ver el fruto, porque cuando habla de fruto estamos hablando de las acciones de la persona, de lo que produce su vida, de lo que son, de lo que hablan, de cómo se expresan. Si una persona todo el tiempo está hablando negativamente, si nomás se está quejando, pues sabemos que esta persona tuvo una mala experiencia. Están amargados, están dolidos. Entonces dice el Señor dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? No. O sea, la misma naturaleza nos enseña que el árbol de naranja tiene que producir naranja. El árbol del plátano tiene que producir plátano. Ese es el fruto de ellos. Por eso sabemos que es un árbol de plátano. ¿Por qué? Porque produce plátano. El árbol de naranjas, pues sabemos que es de naranja porque es lo que produce. Ahora, ¿verdad que en veces los árboles de naranja y de las toronjas se miran casi igual? Yo sé que hay una gente profesional que sabe cuál es la diferencia nomás viéndolas, pero yo no. Yo tengo que probar el fruto para ver si es toronja o es naranja. ¿Verdad? Porque para mí los árboles se miran igualitos. Las hojas se miran igual. Oh, pero ¿sabe? El fruto es diferente. El fruto sí, no me confunde. Y aparte de que se mira diferente, al probarlo, totalmente son diferentes. Uno es dulce y la otra es más amarga. Ok, entonces ya identifiqué el árbol. ¿Por qué? Por el fruto. Este es el de toronja, porque aquí está, ya la probé. Y el otro pues es de naranja, porque pues aquí está, ya la probé. Ok, entonces el Señor dice, así nosotros nos vamos a dar cuenta también de aquellos que realmente sirven al Señor y aquellos que no están sirviendo al Señor, o que nomás dan la apariencia, que se mira. Pero una vez ya analizando más la situación, viendo sus frutos, viendo sus acciones, viendo lo que hacen, viendo dónde van, viendo con quién se juntan, nos damos cuenta si están sirviendo al Señor o no. Por eso nosotros tenemos que ver los frutos. Si una persona anda diciendo cosas negativas de una persona, téngalo por seguro que también lo va a decir de usted. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de esa persona. Usted y yo no estamos exentos. Si se expresa negativamente de esta persona y de la otra persona y de la otra, ¿qué cree que va a decir de usted? ¿Algo bueno? No. ¿Por qué? Porque su naturaleza es expresarse negativamente. Así que si se está expresando más de esta persona y de esta persona y de esta persona, también se va a expresar más de ti. Porque el fruto no cambia, es el mismo. Y entonces, así es como nosotros lo identificamos. Y el Señor nos dice, mira, el buen fruto, el buen árbol, da buen fruto. Si una persona se expresa positivamente y está animando y está haciendo cosas buenas, también se va a expresar bien de ti y va a decir cosas buenas de ti. Es lo mismo. Y eso es algo que nosotros tenemos que aplicar a nuestras vidas. Así el Señor dice, todo árbol que da buen fruto, ¿verdad? O sea, que no da buen fruto es cortado y echado al fuego.
Así que por sus frutos los vas a conocer. Ahora, ¿sabe que mucha gente, cuando uno los identifica y los pescamos en lo que andan haciendo, lo primero que dicen es, no me juzgues, no debes de juzgar. ¿Sabe por qué nos sacan ese versículo rapidito? Porque se quieren ellos proteger de lo que están haciendo. Les gusta lo que dice Mateo capítulo 7 versículo 1, porque es donde dice el Señor, no juzgues para que no sea juzgado. Y es lo primero que dice, no me juzgues, o sea, déjame hacer lo que yo ando haciendo. No me juzgues. No. Si no quieres que te juzguen, no hagas lo que andas haciendo. Ahora, ¿sabe que el mundo usa esto o esta gente usa estas cosas para que no se les llame la atención? Y dicen, bueno, la Biblia dice que no me juzgues. Bueno, también la Biblia dice que no andes levantando falso. La Biblia dice también que no andes dando mal testimonio. Es lo que pero ellos no dicen eso, ¿eh? Nada más se enfocan, pues, la Biblia dice que no me juzgues. Puedo hacer lo que yo quiera, pero no me juzgues. Es cierto que no debemos de juzgar, pero a la misma vez la Biblia dice que sí podemos juzgar. ¿Sabe? Es algo que el mundo ha tomado y lo ha usado muy bien para que la iglesia no haga su trabajo. Mire, la Biblia dice que Jesús estaba sentado en una mesa comiendo con un hombre que él había sanado, Simón el leproso. Lo había invitado a la comida. Y dice la Biblia que mientras él estaba comiendo, una mujer vino y empezó a besarle los pies a Jesús. Y dice la Biblia que se los enjuagó con sus cabellos, ¿verdad? Y con sus lágrimas los estaba mojando. Y dice la palabra del Señor que también esta mujer lo ungió con aceite. Y cuando Jesús estaba en la mesa, Simón el leproso dijo dentro de sí, si este hombre fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le está besando los pies. Y el Señor, conociendo los pensamientos de Simón el leproso, le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Dijo, sí, Señor, di. Dijo, mira, habían dos hombres en una ciudad que debían dinero a un acreedor. Uno debía 100 denarios y el otro 50. Y como ambos no pudieron pagar, su señor perdonó a los dos. Y le dijo, ¿cuál de los dos crees tú que estaba más agradecido porque se le perdonó la deuda? Y Simón el leproso dijo, bueno, supongo el que se le perdonó más. Y el Señor le dice a Simón el leproso, rectamente has juzgado. El Señor no lo condenó porque juzgó, dijo, rectamente has juzgado. O sea que cuando nosotros juzgamos, no es para condenar, es para averiguar la verdad. Porque el mundo ya está bajo condenación. Usted y yo no debemos de andar condenando al mundo más, que por eso dice la Biblia que Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Ya el hombre está bajo condenación. Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? La iglesia predica, amén, la salvación. Pero sí, aún la Biblia dice que cuando estemos ahí en el cielo, nosotros vamos a juzgar hasta ángeles. Pero no para condenar, como el mundo lo piensa. Entonces, dice la palabra del Señor que el Señor le dijo a Simón, mira Simón, yo entré a tu casa, yo llegué aquí y tú no me recibiste con un beso. Y desde que yo llegué a esta mujer no cesa en besar mis pies. No me diste agua para lavarme. Y esta mujer me lavó los pies con sus lágrimas. No me dijiste con aceite y esta mujer me dijo con aceite. No me dijiste un beso. Y luego
te quejas de esta mujer que está agradecida por lo que dice, por cuanto los muchos pecados que ella hizo le son perdonados. O sea, lo que ella hizo o lo que está haciendo, tú lo deberías de haber hecho y no lo hiciste. Cuando yo llegué a tu casa, tú no me recibiste con un beso. El Señor se fijó cómo él trató, el Simón el leproso trató al Señor y cómo él le recibió. No me recibiste con un beso. En aquel entonces llegaba un visitante y se recibía con un beso. Y luego el Señor le dice, y no me lavaste los pies. Deberías tú lavarme los pies cuando yo entré a tu casa. Y no lo hiciste. Y por eso el Señor se molestó con Simón, porque él estaba aparentando ser una persona que no era. Y el Señor lo descubrió, lo que dice, mira, tú estás condenando a esta mujer porque hizo todas estas cosas, algo que tú deberías de haber hecho. Y no lo hiciste. Y te molesta porque ella lo está haciendo. Y sabe, es lo que hace el enemigo, se molesta cuando yo y usted hacemos lo que el Señor le agrada. Así es. ¿Sabe que hay gente que se molesta cuando vinimos a la iglesia? Ellos ni tienen nada que ver con eso. Pero no se molestarían si fuéramos allá al baile. Pero se molestan cuando gente va a la iglesia. ¿Por qué? Pues es algo que sucede. Ahora bien, en Mateo capítulo 12 sigue el Señor hablando de esto. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros veamos la vida, las acciones de la gente. Porque así vamos a saber a cuál es la iglesia verdadera, cuáles son los creyentes verdaderos. Mateo 12:33 dice, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ellos van a querer hablar bueno, pero no lo van a poder hacer. Tarde o temprano se descubre. Tarde o temprano se sabe quién son. Entre más hablan, más nos damos cuenta quién son. Déjenlos que hablen. Y así se están expresando. Y ni cuenta se dan lo que está saliendo de su corazón. El hombre bueno, de su buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hable el hombre, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por sus palabras serás justificado y por sus palabras serás condenado. Así por las palabras que el hombre dice va a ser juzgado. ¿Ok? Van a dar cuenta en el día del juicio, sea que esas palabras te van a justificar que eres una persona buena o te van a condenar por lo que dijiste. Porque sabe que gente dice cosas y destruye a alguien más. Porque hay gente que cree todo lo que le dicen. Hay gente que son tan débiles que cualquier locura que le dicen, lo creen. Aunque sean mentiras, gente lo va a creer. Porque hay un espíritu detrás de esa mentira, espíritu diabólico. Por eso mucha gente cree esas locuras. Estamos en una batalla espiritual. Ahora bien, el Señor lo dijo, versículo 33 de nuevo, versículo 12 de Mateo, hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. ¿Por qué? Porque muchos quieren hacerlo de las dos maneras y no se puede. En Santiago capítulo 3, versículo 11 al 12 dice así, ¿acaso alguna fuente hecha por
una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, pues ¿acaso la higuera produce aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Yo he tomado de mucha agua de noria. ¿Y sabe? La agua nomás tiene un sabor. ¿Está rica o no está rica? No está bueno. A ver, bueno, parte me sabe bien y parte no. Es toda está buena o toda está mala. Toda sabe igual, ¿verdad? Pero no se puede mezclar. Y es lo que el Señor está diciendo aquí. Ok. La fuente no puede producir agua dulce y agua amarga a la misma vez. ¿Va a ser agua dulce o va a ser agua amarga? Tan fácil así. ¿Por qué? Porque así es la naturaleza. El árbol de naranja es lo que te va a producir nomás. Naranja, no te va a producir toronjas, te va a producir naranjas. El árbol de plátano es lo que te va a producir plátano. No te va a producir mangos. Va a ser plátano. Es la naturaleza de ese árbol. Entonces, la naturaleza de los lobos es devorar a las ovejas, es de hacer daño. Y nosotros tenemos que entonces identificarlos para que no nos causen daño. ¿Cómo los vamos a identificar? Por las acciones que hacen, por lo que dicen, cómo se comportan, cómo se expresan, aún si alaban al Señor o no en la iglesia, aunque muchos le quieren tratar. Y sabe que un lobo se mira igualito que un perro. Hasta un coyotito que anda y se miran igual. Pero su naturaleza los identifica, que son animales salvajes. Yo tenía, o tengo un amigo ya hace muchos años que cuando ellos estaban chamacos, sus padres se cambiaron por un tiempo nomás acá a la ciudad de Piñitas. Y estoy hablando ya de casi de 30, casi 40 años, cuando allá todavía era mucho monte. Y estos estuvieron allá un tiempo y luego se vinieron de nuevo para atrás a la vecindad, ahí en el barrio, y se trajeron un coyotito y lo pusieron con los perros de ellos. Y ahí andaba el coyote con los perritos, pero ¿sabe? Había una diferencia. Hasta ellos se quedaron asombrados porque el coyote pescó un gato y se lo empezó a pelar para comérselo y ellos se quedaron sorprendidos porque pues creció con los perros y los perros no hacían eso. Pero el coyote se empezó a comer el gato y ellos se quedaron sorprendidos. Pero ¿sabe? Es que la naturaleza del coyote es esa, de comerse a los otros animales. Y se quedaron ellos sorprendidos que cómo era posible. Y alguien les dijo, es que ese es coyote, no importa cómo lo nombres, si le das nombre de perro o si los juntas con los perros, al final de cuentas todavía es un animal salvaje, es un coyote. Un lobo todo el tiempo va a ser lobo, un coyote todo el tiempo va a ser coyote y un perro todo el tiempo va a ser perro. No importa dónde los pongas. Entonces, aunque aquel animal andaba ahí con los perros, por lo que hizo, que se comió aquel gato, que lo empezó a despedazar, se identificó realmente qué clase de animal era. Un animal salvaje. Un coyote. Así que nosotros no debemos sorprendernos. Si el enemigo quiere entrar y hacer igual que las ovejas, pues dice aquí la Biblia que se viste como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No debemos de nosotros, hermanos, de sorprendernos, sino que debemos de estar viendo los frutos. Dice el Señor, por los frutos los vas a conocer. Por los frutos. Entonces, la iglesia primitiva se le dijo, miren, la iglesia verdadera, la iglesia del Señor,
sigue al Señor. Por lo que hace, te vas a dar cuenta si es la iglesia verdadera. Okay. Si hacen lo que el Señor les enseñó, si llevan la doctrina o las enseñanzas del Señor, esa es la iglesia verdadera. Aquellos que van de acuerdo a como está escrito en la Biblia. Porque la Biblia es nuestra guía, que nos enseña cómo servir al Señor. Nos advierte de situaciones, nos da sabiduría y entendimiento, nos da instrucciones para que nosotros podamos tener una vida victoriosa en Cristo Jesús. Entonces, si la Biblia nos dice que nosotros entonces, debemos de inspeccionar a ese árbol y ver el fruto, dice, porque por el fruto lo vas a conocer. Entonces la verdadera iglesia la vamos a identificar por los frutos que produce. ¿Okay? Si la iglesia del Señor produce buenos frutos, pues es que está siguiendo el Señor, esa es la iglesia verdadera. Pero ¿qué si no está produciendo los frutos que debe de producir? Entonces no es la iglesia del Señor. Las enseñanzas de la iglesia son muy importantes. Lo que enseñamos, lo que predicamos, ¿de dónde agarramos las enseñanzas? ¿De dónde agarramos las predicaciones? De lo que el Señor nos enseñó. Y de lo que los discípulos enseñaron también, porque recuerden, el Señor les enseñó a ellos para que nos enseñaran a nosotros. Y nosotros seguimos enseñando a los demás. Que es algo, hermanos, que hacemos como humanos. La madre enseña a la hija cómo cocinar, cómo ser una buena ama de casa, porque en el futuro va a necesitar eso. El padre enseña a su muchacho que sea responsable, que sea trabajador, porque en el futuro va a necesitar eso. En la iglesia hacemos lo mismo. Instruyemos a los hermanos, a la congregación, para que ellos en el futuro instruyan a los demás. El hombre instruye al otro hombre, así como en la escuela. El maestro nos instruye a nosotros, y luego después aquel muchacho, aquella muchacha, decide ser maestro o maestra, y luego ella también con el tiempo está instruyendo a los niños. Que un día a ella antes también la instruyeron. Entonces también así es en la palabra del Señor. El Señor instruyó a sus discípulos, los discípulos instruyeron a otros discípulos, a otros creyentes, y se fue pasando la enseñanza hasta que llegó a nosotros. Y luego nosotros seguimos enseñando a los demás. ¿Ok? Pero ¿qué enseñamos? Vamos a enseñar lo que el Señor enseñó. Y no debe de ser diferente y no debe de cambiar. Lo que Él enseñó, lo que los discípulos enseñaron y ahora lo que nosotros estamos enseñando, debe de ser lo mismo. La misma doctrina. Y cuando hablamos de doctrina estamos hablando los mismos principios básicos. Lo que el Señor enseñó. Porque dice la Biblia que el Señor enseñó doctrina. La Biblia dice en Hechos capítulo 2, versículo 42, después del día del Pentecostés, cuando los discípulos ya empezaron a enseñar a la gente, dice así, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo
y partiendo el pan en las casas, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, estaban en las enseñanzas de los apóstoles. Pero ¿qué es lo que enseñaban los apóstoles? Lo que Jesús les enseñó a ellos. Porque es lo que dice la palabra del Señor. En Mateo capítulo 7, versículo 28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se maravillaba de su doctrina. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mcallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en McAllen, Texas 78501.